eterno, Señor, gracias Dios por todas las bendiciones que tienes. Padre, gracias Señor por los cuidados que tienes aún en medio de situaciones en la calle que ocurren. Tú guardas la integridad de nosotros, Señor, te agradecemos, Padre, porque así ha sido. Señor, gracias por la provisión que tenemos a cada día de tu mano preciosa y poderosa. Señor, gracias por darnos tu palabra a cada día, que para nosotros es alimento espiritual. Señor, te rogamos y te ponemos en tus manos preciosas este tiempo. Sé tú el que guíe la prédica, Señor, y te rogamos que tú nos des entendimiento de tu palabra, Señor, para que quede bien sembrada en nuestros corazones y podamos hacer tu voluntad, caminar en tu voluntad, Señor. En el nombre precioso, glorioso, que es sobre todo nombre, y en el cual se doblará toda rodilla, en el nombre precioso de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Sentados. ¿Ustedes cómo han escuchado que se le puede conocer en el medio cristiano a la palabra de Dios? ¿Qué nombres o qué términos han escuchado que identifican? Oímos esa palabra y decimos, esa es la palabra de Dios. Bueno, él es el que la da. Por el Evangelio. El Evangelio, ese es uno. La Escritura. La espada. Hace rato cantábamos, aquí estamos, decía el canto que algunos con espada todavía. Bueno, cuando decía esa frase se estaba refiriendo a la palabra. Nuestro pan de cada día es el alimento. ¿Ah? Y también una agua viva. ¿Qué más? Por ahí hay otra. ¿El Señor qué hace? La siembra. Entonces la palabra es la semilla. La semilla. Bueno, que es una parábola. Como un ejemplo. Que te hace. Tipo metáfora. Ajá. Metáforas. Ok. Que te hablan como para una reflexión. Ok. Como ejemplificar algo. Ok. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando hablaba a la gente, agarraba una vivencia de lo que a la gente se le hacía común, para que fuera más fácil que la gente que lo estaba escuchando entendiera de qué estaba hablando. Y dice que muchas veces les hablaba en parábolas. Cuando la Escritura nos dice que se trata de una parábola, la Escritura así dice, que se trata de eso, de una parábola. Entonces, hay ocasiones en que, por ejemplo, en el caso de Rico y Lázaro, esa no es una parábola, porque al principio nunca dice que se trata de eso, sino es una historia real que está contando. Hay otras, por ejemplo, como el hijo pródigo. Mucha gente cree que es una parábola y no, también es una historia que se refiere al padre. Y aquí en el caso de la parábola, hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Sí se trata de eso, de una parábola, y era para explicar cosas espirituales para que la gente entendiera. Pero vamos a ver algo bien interesante, fíjense. Vamos a ver 3 libros, que es Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a estar pasando de un pasaje a otro. Entonces yo les suplico que pongan algún papelito, alguna pluma, algún cachito de hojas, si no hay por ahí hay hojas, para que aparten esos 3 libros, porque vamos a leer un versículo de un pasaje y otro de otro y así. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué que esos 3 libros se les denomina evangelios sinópticos? Normalmente ellos tratan los mismos pasajes, pero a veces nos encontramos con un enfoque diferente. Entonces, algunas personas dicen, no, es que se contradice la Biblia porque aquí dice una cosa y aquí dice otra. No es eso. Ya hemos explicado que se complementan entre sí. Entonces, por eso vamos a estar pasando de uno a otro. Entonces, en Mateo vamos a estar viendo el capítulo 13. Luego en Marcos vamos a ver el capítulo 4. Y en Lucas vamos a estar viendo el capítulo 8. Conforme los vayamos viendo, ustedes se van a dar cuenta de que no dicen exactamente lo mismo. Entonces, los vamos a estar viendo así en paralelo porque vamos a ver que se complementan. ¿Sí? Entonces, Mateo 13, Marcos 4
y Lucas 8. 8. Ok. Entonces, ahora vámonos a Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora vamos a Lucas 8. Lucas 8, a partir del versículo 4. Dice la palabra: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Sí, a todos les queda claro qué quiere decir ser hollada. Pisada. Okay. Bueno, ¿quién ha estado en el campo o quién ha visto un terreno a donde cultivan los campesinos? Okay, bueno, varios. ¿Qué es lo que ven? Si voltean hacia el sol, imagínense ese campo a donde estuvieron un día. ¿Qué es lo que ven si voltean hacia el suelo y a las orillas? Surcos. ¿Qué más? Tierra preparada, que es a donde se abren los surcos. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Imagínense ese campo, ¿qué más ven? Pues pura, o sea, todo. El sembradío. El sembradío, si ya produjo la semilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Aves. Miran hacia el suelo, ¿qué más ven? Piedras. Piedras, ¿qué más? Apartadas del camino. Tierra. Mencionaste camino. ¿Cómo sabes que es un camino? ¿Cómo identificas? Por donde pasa el que va a sembrar. ¿Cómo lo identificas? Porque está plano. Eso. Ajá. Ok. Bueno, exactamente. Si ustedes recuerdan, el paso que utiliza el campesino para andar en las tierras de cultivo es una tierra que ya está apisonada, y ahí ya no siembra. ¿Por qué? ¿Por qué no le echa semillas ahí el campesino? Es la misma tierra. Porque ya no da fruto. Ya está pisada. Sí, no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque no está preparada. Exactamente. Esa tierra ya no penetra la semilla. Entonces, dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo han visto que echa las semillas el campesino? Trae su morralito y agarra las semillas Y y va empieza echando Le va tapando. y como que las va aventando, ¿no? Las va aventando hacia un lado y hacia el otro en los surcos. No todas las semillas caen en el surco, No, unas caen en ese camino. Entonces, a eso se refiere esa parte de la parábola, que esas semillas cayeron en esa parte del camino, y las aves que andan en el cielo se alimentaron de esas semillas. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, bueno. Vámonos a la otra parte. Vámonos ahora a Mateo, a partir del versículo 5. ¿Listos? Sí. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Vámonos a Lucas, versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Ya vieron cómo dicen cosas diferentes, pero se complementan? Ok. ¿Por qué ahí sí germinó la semilla? Pero no dio semilla, no tenía raíz. No dio semilla. O sea, aparte de los nutrientes que tiene la tierra, las plantas, los árboles necesitan espacio. Y dice que era una tierra pedregosa. No estaba pisada, pero había pedregales. Entonces, eso no permite que las semillas que tengan su raíz profunda. Entonces, sí crece hasta cierto punto y ahí se muere. ¿Sí? Se seca, le falta humedad y ahí queda. Okay. Vámonos a la otra parte, otra vez a Marcos, el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y vamos a Lucas, también versículo 7, que dice:
Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que aparte de la plantita que producía la semilla, también crecieron espinos, pero los espinos sabemos que no llevan fruto, ¿sí? Más que sus espinas. Entonces, esos espinos robaron los nutrientes a esa semilla y hasta ahí quedó su existencia. Ya no produjo fruto. Okay. Regresamos a Marcos, versículo 8 y 9. Dice la palabra: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a Mateo, también versículo 8 y 9. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Lucas también versículo 8 dice la palabra: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor les hablaba en parábolas? Y aparte de que hay una profecía en Isaías, ahora fíjense, vamos a ver por qué dice eso el Señor. En Lucas 8, versículo 9 y 10, dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ellos no habían entendido. Y si ellos que andaban junto con él no habían entendido, quiere decir que mucha gente tampoco entendió de qué les habló. ¿Sí? No le entendieron, pero le están preguntando: Señor, es que no entendimos. Y él les contesta, versículo 10: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Señor, tú quieres que toda la gente conozca de ti, pero aquí les estás hablando por parábolas. Y yo no entiendo de qué me estás hablando. Y los discípulos tampoco entendieron. Vamos a ver qué dice Marcos. Igual, capítulo 4, a partir del versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a ver qué dice Mateo,
capítulo 13 a partir del versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a regresarnos tantito a Marcos en el versículo 12 y vamos a poner atención lo que dice, porque ahorita nos vamos a regresar otra vez a Mateo. Marcos 4 en el versículo 12. Eso sí los espero. Marcos 4:12. Ok. Dice, aquí está hablando el Señor. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Aquí parece como si Él lo hiciera a propósito, ¿verdad? O sea, la primera lectura es eso. Y se queda, oye, o sea, les estabas predicando, pero no querías que entendieran. Ahora vamos a regresarnos a Mateo. Fíjense cómo aquí cambia el sentido de esas palabras. Mateo 13, en el versículo 13, dice, está hablando el mismo Señor: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Aquí Él ya no está diciendo, el sentido de lo que Él está hablando ya no lo está diciendo como si fuera un propósito de Él. Está diciendo, están viendo y no ven. Fíjense. Y oyendo y no oyen ni entienden. Vamos a recordar un poquito. Quien haya leído ya Éxodo, cuando llega Moisés a donde está ardiendo la zarza, y después se acerca y ya le habla el Señor, ¿se acuerdan que Dios le dice: vas a ir a Egipto y le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es una de las primeras cosas que le dice Moisés a Dios? No me van a creer. Y le dice: yo te estoy mandando. Y después él dice otro pretexto. Ajá. Él dice: no, pues es que me da trabajo hablar, yo tartamudeo. Y el Señor, ¿qué le dice? Yo soy el que te hice. Bueno, no textual, pero se lo da a entender. Yo soy el que te hice. ¿Quién le da el habla a las personas? Dios. ¿Quién le da la vista a las personas? Cuando el Señor anduvo predicando, ¿quién le devolvía la vista a los ciegos? Ok. Entonces quiere decir que el Señor, cuando da algo, te lo da para que lo utilices, para que lo uses. Y si se recuerdan, en los evangelios el Señor dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, úsenlos, usen sus oídos. Si tienen ojos, úsenlos para ver. ¿Sí? Ajá. Ok. ¿A qué es a lo que vamos? O sea, ya entendemos dos cosas. Una, que el Señor no estaba hablándoles en parábolas porque no querían que entendieran. O sea, estaba diciendo: ellos no quieren creer, ellos no quieren ver. ¿Por qué? Pero ¿a qué se refería con ver? ¿Acaso no había alimentado a mucha gente de la nada Él?
¿Acaso no había resucitado personas que habían fallecido? Y que ni aún así les ¿Acaso no había sanado a personas que estaban inválidos, que estaban ciegos, que estaban con lepra? ¿Acaso no los había sanado? Pero no le creían. Quiere decir que la gente lo estaba viendo, o sea, viendo no ven, y oyendo lo que el Señor les predicaba, no le querían creer. ¿Por qué tenemos que conocer esta parábola? Sabemos, ya entendimos a qué se refiere, ¿no? Las personas de las que está hablando, o cuando habla acerca de la semilla que cayó en el camino, se refiere a las personas que son duras de corazón, o sea, su corazón está machacado. Llega un momento en que ellos pecan tanto o tan seguido que su corazón se va endureciendo. Hay delincuentes que se suben al micro y nada más muestran el arma o dicen, vengo, y cáiganse con los celulares, cáiganse, ya. Pero hay quienes, por ejemplo, como los de la mañana, que se atreven a echar un balazo allí arriba del camión. Y otros que se atrevan. Y hay a otros que aún se atreven a agredir a las personas. ¿Qué es lo que ha pasado con esas personas? Su corazón se ha ido endureciendo. Entonces, para ellos es más difícil que penetre la palabra. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Van a tener oportunidades? Quizá ya los tuvieron, no lo sabemos. Dios no hace acepción de personas. Dios les da oportunidad a toda la gente. O sea, eso que nos quede claro, porque podemos estar pensando quizá en algún ser querido y dice, es que me he acercado y no quiero ir. No sabemos. A lo mejor Dios no quiere que seamos nosotros, a lo mejor Dios quiere que sea un familiar distinto, a lo mejor Dios quiere que sea una persona ajena o un compañero de trabajo, no lo sabemos. Yo no le compartí el Evangelio a Silverio, ni a mi hermana, a mi demás familia le compartí, pero sin embargo Dios permitió que ellos asistieran a donde yo me congregaba y recibieron el Evangelio, y aquí están. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Fíjense que es curioso. Yo no tenía temor de compartirle el Evangelio a ninguna persona, pero a ellos yo no sentía que fuera yo oportuno, o no sentía qué palabras voy a usar para acercarme a ellos y decirles. Y las palabras se las ponen. Curiosamente con ellos me pasó. Y no tenía yo temor de hablarle a la gente que no conocía, pero curiosamente con ellos me pasó. Después lo entendí. Silverio, ¿qué fue lo que hizo que se quedaran allí en la congregación? ¿Qué escuchar? El mensaje. Dios quería hablarles a través del mensaje que ellos oyeron. Eso fue lo que Dios utilizó. Entonces, Dios tiene muchas maneras de hablarle a la gente. Entonces es algo que no nos debe de preocupar, no nos debe de afanar, no nos debe entristecer y no nos debe de estar con el afán de decir, ¿qué va a pasar con mi familiar? ¿Qué va a pasar? Yo quiero hablarle. Dice Dios que a unos utiliza para sembrar y a otros utiliza para regar, Y a otros para recoger. pero el que da el crecimiento es Dios, a través de su palabra. Nosotros debemos de tener paz en Dios. Señor, yo sé que a lo mejor no me vas a utilizar, no lo sé. Si tú me das la oportunidad, yo lo hago. Ponme las palabras, ponme las circunstancias. Señor, si no quieres que yo sea, o tu propósito es diferente, o la manera en que quieres atraer a esas personas es de manera que yo no pienso, yo sé que tú lo puedes hacer. Te lo dejo a ti, Señor. Segundo tipo de personas, la semilla que cae entre pedregales. Son personas superficiales, son personas que no les interesan las cosas espirituales. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Lo material, las cosas del mundo. ¿Sí? Yo tengo un trabajo y le dedico 8, 10, 12 horas porque sé que eso me va a dar comodidades. ¿Sí? Y voy a tener dinero para cuando esté enfermo, pues tenga yo para pagar un médico, una consulta, unas prótesis o lo que sea. Su seguridad está en lo material. Ajá. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Que a lo mejor te van a escuchar,
Y nos ha tocado ver personas así, las veces como, oye, te invito a donde me estoy congregando. Y van el día que les dices, y pasa una semana o 15 días y ya dejan de ir. Oye, ¿qué pasó? Ya no te vi. No, fíjate, es que me salió una chamba y fíjate que, no, pues tuve otras cosas que hacer, o un partido de fútbol, o una fiesta, no sé. Y son cosas que los van alejando. Recibieron con gozo primero la palabra, pero el mundo los aleja. También igual a lo mejor no les convenía, ¿no? Porque ya eran intereses, ¿no? Ya era negocio. Sí, fíjate que en una empresa, me tocaba visitar empresas porque era auditor. Le compartí a una empresa a las que era cliente del despacho y le traté de compartir el evangelio. ¿Y saben qué me dijo? Mira, Ray, dice, eso que me estás diciendo tú, ya lo he escuchado, dice, porque tengo amistades que son cristianas y me han invitado a sus congregaciones, he escuchado las alabanzas, sé cómo oran, y eso que me estás diciendo yo lo entiendo, pero, dice, aquí a donde estoy, me siento bien, dice, porque nadie me dice que estoy haciendo mal o que estoy haciendo bien, dice, yo estoy a gusto aquí, estoy a gusto con la vida que llevo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Por comodidad. Por comodidad. ¿Y saben cuántas oportunidades le estaría dando Dios a esa persona? Quizá esa era la última, no lo sé. Pero estaba rechazando el sacrificio de Cristo. No me estaba rechazando a mí, estaba rechazando al Señor. Porque muchas veces pensamos que Así el es. mundo nos ofrece cosas buenas. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona si jamás se arrepiente de sus pecados? Porque el Señor, ¿qué es lo que va a permitir? ¿Se acuerdan que después dice el Señor que aún lo que tienen les será quitado? Bueno, ese entendimiento que esa persona a la que me acerqué y le traté de compartir, ese entendimiento que él tenía del Evangelio, porque sabía de qué él estaba hablando, llegado un momento Dios se lo quita. Y va a llegar el momento en que ya no lo crea y ya no le entienda. Y entonces esas personas son las que mueren rechazando a Dios y mueren en sus pecados. Y ese es el peor pecado. No creerle a Dios, porque se acuerdan que dice Apocalipsis 21:8, y a los incrédulos. ¿De qué? ¿Incrédulos de qué? De no creerle a Él. Ahora, a ellos lo que les preocupa son los afanes de la vida. Ya no son superficiales, pero son demasiado preocuponas. No, si no trabajo, no como. Oye, es que mi trabajo es el domingo y pues, si no vendo, pues, ¿qué voy a hacer el resto de la semana? Es el día que mejor vendo. Entonces, ¿mande? Sí, y sí he conocido personas, Sí he conocido personas que trabajaban el domingo y dijeron, Señor, yo sé que tú provees, entonces voy a dejar de trabajar el domingo. Porque a lo mejor eran dueños de algún negocio que ellos atendían y confiaron en Dios y dijeron, sí, voy a confiar en ti, Señor, voy a creer en lo que tú me dices para estar escuchando el mensaje el domingo. Y lo hacen. ¿Y qué va a hacer Dios? Vende más en la semana y va a prosperar más. Exactamente. Te da fuerzas para que trabajes toda la semana y ya puedas el domingo tenerlo libre. Sí. Oye, ¿y bíblicamente cómo lo sé? porque al que cree todo es posible. Una. ¿Qué más? Porque no te afanes en el día de mañana. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Hay personas que trabajan el domingo y dicen, yo sé que tú me dices que si yo me congrego, a lo mejor ellos lo piensan, ¿no? Me voy a congregar porque sí me gusta escuchar la palabra y quiero crecer y quiero edificarme y quiero trabajar. Quiero dejar de trabajar el domingo. Y se encuentra con otro hermano, otra hermanita y les dicen, sí, lo puedes hacer. Oye, pero es que es el día que más vendo. ¿Y qué voy a hacer después? ¿Qué le dirías tú a esa hermana, a esa hermanita? Bíblicamente. Buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por Y todo por añadidura. Y todo lo demás. Y cuando no tienes un propio negocio que eres parte de alguien que te dice no, a veces sí,
uno por el trabajo se Sí. gana el domingo. A mí estoy ganando. Ah, ok. Me ha costado mucho trabajo ganarme un día un domingo, pero como dicen, no. Y si no puedes el domingo, entonces Ok. adiós. ¿Qué hace uno ahí? Ahí es diferente. ¿Por qué es diferente? Siempre encuentra uno una forma de estar en el momento que uno Sí. desea. Solamente cuando uno pone pretexto, entonces. Sí. Hay una hermana en la iglesia que Sí. trabaja el domingo, pero ella sale de trabajar en la noche, el jueves hay prédica. Se va el Ajá. jueves a la prédica de la noche porque el domingo no puede asistir. Y va Ok, en la noche. ok. ¿Y por qué decía yo que es diferente? Acuérdense que en el primer caso hablamos de una persona que es dueña de su negocio y entonces ella puede decidir. Ajá. En el otro caso Es el Es empleado. asalariado. es empleado, es asalariado. Es asalariado. ¿Qué te dice Dios? Que debes de sujetarte a tus autoridades. ¿Por qué? Porque si tú te sujetas y obedeces a tus autoridades, ¿a quién estás obedeciendo? A Dios. A Dios, ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sujetarte a tu autoridad. ¿Pero qué más? Y ¿Qué que más? trabajar el domingo. ¿Mande? Irte a trabajar. Irte a trabajar el domingo, ¿pero qué más? Pedirle a Dios que Eso. los medios. Eso. ¿Y cómo se lo vas a pedir? En oración. En oración. En oración. Y todo lo que nos enseña Dios es para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. O sea, no es para que, pues sí, primeras de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Todos los días. Todos los días. Los días ¿Sí? y en todo momento. ¿Sí? Entonces, todo lo que aprendemos de la Escritura, lo que Dios quiere es que lo usemos, que lo apliquemos, no nada más que nos hagamos, que nos llenemos de conocimiento, porque eso no Aprendamos de sirve. memoria. No nada más que lo aprendemos de memoria, porque cuando tengamos una situación, Dios va a traer esto a tu memoria. A lo mejor no me acuerdo de la cita, a lo mejor no me acuerdo de qué número de versículo es, pero sé que lo dice la Escritura Y lo va a poner en práctica. y lo voy a poner en práctica. Y luego viene el cuarto tipo de persona, cuando cae la semilla en buena tierra. Para el sembrador, ¿cuál sería la buena tierra? Cuando da ¿Y por qué dio fruto? Porque la tierra es era buena, estaba preparada. era buena tierra, estaba preparada con la profundidad, con la humedad, con los nutrientes, y entonces empieza a crecer primero, a dar fruto, y el fruto da semilla. ¿Qué es lo que hizo Dios en nuestros corazones? Nos está permitiendo ahorita, yo digo, crecer, porque no conocíamos casi nada. Ok, pero primerito, Nos empieza a trabajar poco a poco. ¿cómo? A ver, ejemplos. Todo lo tenemos que aterrizar Primero todo. va a hacer Escuchando su palabra. Primero Sí. va a checar que la tierra, que estemos bien, Que la tierra esté que podamos escuchar. ya no sembró, ya va saliendo el retoño. Pero a ver, Preparó la tierra. No tan rápido, ¿eh? Preparó No tan la rápido. tierra. Está bien, pero no tan rápido. Preparó la tierra. ¿Cómo la preparó? Nos compartieron primero el evangelio. Porque tenemos necesidad. Eso. Tenemos necesidad. Entonces, hay necesidades. Pero esas necesidades se dieron así nada más. No. Necesidades por salud, necesidades por trabajo, necesidades Por problemas en la por familia. problemas en la familia. Fíjense, sí, hay muchas congregaciones que usan ese término, ¿no? Del desierto. Vamos a aplicar un poquito. ¿Qué ocurre en un desierto? No hay nada. No hay nada. ¿Qué te distrae? Nada. No hay nada. ¿Con quién estás? Solo. Estás solo. Ok, entonces, si no hay algo que te distraiga, si estás solo, Y tienes sufriendo, necesidad, porque estás no sufriendo, ¿qué va a pasar? ¿Tienes? Casa a Dios. Señor, necesito. Así es. Entonces escuchas, pues más La voz de fácil Dios. que puedas escuchar la voz de Dios. Entonces hablas bien, ¿no? Hay dolor. ¿Qué sucede con la tierra? ¿Acaso no le producirá dolor? Que rasguen su entraña, ¿sí? Que abran. Eso es lo que hizo Dios, abrirnos nuestro corazón, algo que nos llegara. Estaba tan endurecido que no penetraba la palabra. Y entonces Dios permite algo en nuestras vidas, algo que nos mueve, algo que nos sacude.
algo que nos simbra, algo que nos hace pensar. ¿Sí? ¿Cuándo recurrimos a Dios? Cuando la solución no está en nuestras manos, ni en las de otra persona. ¿Por qué es necesario que conozcamos a estos 4 tipos de personas? ¿Nos estará protegiendo Dios a nosotros? Nos está preparando. Sí, también. Porque no toda la gente es buena y te recibe con los brazos abiertos. Así es. No O sea, toda la gente tiene el terreno preparado para que sembremos la semilla. así es. No toda la tierra es buena. Dios quiere que le acerquemos el Evangelio a las personas, pero nos vamos a acercar con esos 4 tipos de personas. Va a haber quien le compartamos y en días ya el diablo ya le quitó lo que tenía sembrado. Oye, es que acuérdate que te dije, ¿te acuerdas que te enseñé la Biblia y viste que decía ahí y que eso era para ti y que Dios te ama? Todo eso, ¿no? Y esa persona pues no le quedó nada, las otras rechazaron o vinieron y ya no vienen. ¿Sí? Fuimos y dijimos, sí, pero todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. ¿Sí? A lo mejor a nosotros nos estuvieron hablando. A mí me compartieron desde hace como 15 años. Aquí están mi hermano y mi cuñada. Me lo compartieron desde hace como 15 años y los que cosecharon de que yo viniera a congregarme, el que cosechó. A ver, pero ¿qué era lo que pensabas tú en ese momento? Cuando te compartían, ¿qué pensabas? Sí, pero no. Okay, ¿por sí, qué? pero no, ¿Qué porque estoy contenta con lo que yo creo. Estoy contenta con lo que yo creo. Estoy contenta, yo no le hago mal a nadie. Yo con lo que tengo y con lo que me heredaron, yo no voy a ir en contra de lo que mi mamá me enseñó. No estaba yendo en contra de ella, estaba yendo. No soy tan mala persona, ¿no? No soy tan mala persona. Pero ¿qué pasa cuando Dios te confronta y te dice, no, espérate, no es por eso? A ver, mira, sí. Desafortunadamente muchas personas no tienen entendimiento de que no es por rezos, de que no es por hacer obras buenas, es que ya se acerca el Teletón y voy a dar tanto. No, yo estuve ayudando allí a los damnificados del terremoto. Sí, porque nosotros nos hacemos como que hay, ¿no? Cuando la gloria es de Dios. Sí, ¿es bueno hacerlo? Sí. O sea, tienes en tus manos ayudar a alguien, hazlo, algo. Pero eso no se te va a tomar en cuenta. Nosotros no merecíamos que el Dios creador de todo el universo tuviera que venir a humanarse y a padecer más lo que veíamos que cualquiera de nosotros. En la mañana, o sea, aparte de morir en la cruz, lo insultamos, lo humillamos, lo azotamos y luego a morir en la cruz. Sí. Todavía sí la seguimos haciendo. ¿Quién vio la película de La Pasión de Dios? Bueno, dicen que no es eso que sale ahí en la película se acerca, es la película que más se acerca, pero todavía el Señor padeció más que eso que está ahí. Cuando nosotros decimos para nosotros, es que mi jefe es injusto conmigo, es que el fulanito es injusto conmigo, o mi familiar, o mi vecino, y hablamos de injusticia, pues el ser que padeció la peor injusticia fue Cristo. Porque Él no habló para dañar a nadie, para insultar a nadie. Él no hizo algo para que alguien saliera dañado. Y sin embargo, a Él lo juzgaron para morir sin haber cometido un pecado. A los dos, Era limpio, puro. a los dos que crucifican con Él, a ellos no los azotan. A ellos nada más los crucifican. No tenían pecado, ellos se habían matado. Al Señor lo arrestaron desde el día anterior en la noche. Lo tuvieron todo el día sin alimento, sin descanso y sin agua. Hicieron sangrar su cuerpo. Él estuvo sangrando desde que lo golpearon, antes de que lo llevaran a que le dieran la sentencia de muerte. Él ya iba sangrando, su cuerpo iba sangrando. Cuando lo llevan a la cruz, el manto que le quitan
No le dijeron, a ver, quítate. Se lo arrancaron. No sé si. ¿Quién llegó a usar los famosos curitas? Cuando te cortas. Y luego de repente lo levantabas antes de tiempo y se desprendía la costra y te volvía a sangrar. Imagínense el cuerpo santo del Señor con la sangre pegada en su manto y a habérselo arrancado a la fuerza. Volvió a sangrar. Toda la sangre de su cuerpo, de él fue derramada en el camino a donde lo azotaron y en la cruz. Toda, hasta la última gota de sangre fue derramada por él. ¿Por qué? Por mi culpa, por mis pecados. ¿Qué nos pediría el Señor a nosotros? De ir y compartir el Evangelio con alguien. Y todavía decirnos, mira, te vas a enfrentar con estos 4 tipos de personas. Te van a rechazar. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Acaso merezco yo más comodidad de decir, mejor me quedo viendo la televisión, una película, o me voy a pasear, a llevarle la palabra a alguien que va a padecer algo alejado de Dios en un castigo eterno? O a lo mejor le compartiste a esa persona y dijiste, no, sí, ya quedó conmigo y viene y animado, y después ya no vino, y después dices, no, ya mejor ni le digo nada, va a estar aguantando. O sea, yo ya me acerqué, yo ya le dije, no quiere venir, pues que no venga, ¿no? Yo ya cumplí, ya le dije. Hay que seguir. Orar por ello para que Exactamente a eso iba. Entonces, hay personas que caen en esos tipos de gente que nosotros no vamos a poder hacer nada, pero tenemos el recurso de la oración. Señor, yo ya hablé, ya no encuentro otra manera de acercarme o de decirle, pero tú sí lo puedes hacer. O ponme la palabra y vuelve a darme la oportunidad. ¿Sí? Tenemos que saber interpretar los tiempos. Cuando esa persona puede estar receptiva a escuchar, y es cuando debemos estar preparados para acercarles la palabra, para no estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Pero que eso no nos desanime. Si el tiempo que sabemos que podemos ser rechazados por esas gentes, no atosigarlas, o sea, darles el espacio, darles el tiempo. Señor, yo sigo confiando en ti y yo sé que me vas a volver a dar la oportunidad. Cuando yo la vea, sé que estás trabajando tú ahí, Señor. Y entonces me voy a acercar y quizá me quieres utilizar a mí. Órale. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, que podamos saber cuál es la intención de lo que Dios nos está diciendo en la palabra. O sea, no nada más escuchar la historia y decir, sí, pasa que dice esto. Sí, pero a mí cómo me afecta, a mí ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo a mí, Señor? Para que yo haga, para que yo entienda, ¿sí? Para que le pueda acercar la palabra a otra gente. ¿Sí me explicó? Entonces, la palabra de Dios es práctica y va a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que demos pasos bíblicos y no nos quedamos nada más con el conocimiento. Que podamos compartirle a alguien, que digamos, sí, yo sé que está en la palabra. Si no soy capaz de memorizar los versículos que tengo que memorizar, pues gracias a Dios hay herramientas, hay Biblias con concordancias. Me acuerdo de una palabra que dice el versículo, pues la busco y ahí me va a llegar. No es malo que lo hagamos. No es malo que lo hagamos así. Llegará el tiempo en que Dios nos permita memorizar o que nos esforcemos también nosotros y lo hagamos, ¿no?
Vamos a orar. Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, por esto que tú nos revelas en tu palabra. Gracias, Señor, por saber que pues fuiste tú, Padre eterno, que por amor a tu creación veniste hace 2000 años a morir en la cruz del Calvario para que yo fuera salvado de mis pecados, pudiera ser perdonado, pero también pudiera ser tu hijo. Quizá alguien de los que esté aquí presente no haya escuchado el Evangelio y ha de saber que Dios no obliga a una persona a creerle, pero si tú no le crees, el día que partas de este mundo puedes encontrarte con una horrenda escena de tormento eterno. Y a nosotros Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra, y te queremos decir, te queremos invitar a que seas parte de esa gran familia que Dios va formando a lo largo y ancho del mundo. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración para que tú recibas al Señor como tu único y suficiente Salvador. Si es que aún no lo conoces bien, si es que aún tienes duda acerca de tu salvación, haz conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, estoy aquí en este lugar escuchando tu palabra. Señor, no había entendido yo algunas cosas, a lo mejor no he entendido otras, pero te quiero decir, Señor, que yo he pecado contra ti. Y tu palabra dice que alguien que peca contra ti se hace acreedor a un castigo eterno, a un castigo del cual no me puedo librar por mí mismo. Señor, yo te ruego que me perdones de mis pecados, me arrepiento de haberlos cometido. Sé que hace 2000 años tú viniste, Dios Todopoderoso, en la persona de Cristo, y te humanaste en un bebé, en un pequeño bebé que nació humildemente en un pesebre y que a lo largo de su vida se preparó para que al momento de haber cumplido 33 años y de haber compartido acerca del reino de Dios, fuera crucificado en una cruz. Toda tu santa sangre se derramó en esa cruz. Señor, yo quiero que esa sangre que fue derramada en el camino a donde fuiste maltratado y en esa cruz sea útil a mi persona para que mis pecados sean lavados. Yo sé que moriste y fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Y hoy me das esta oportunidad preciosa de poder clamar a ti por lo que hiciste en esa cruz por mí. Tú ocupaste mi lugar para recibir el castigo que yo merecía. Señor, yo te ruego que perdones mis pecados. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Sé tú mi guía en este mundo. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Abro mi corazón para que siembres en él tu santa palabra. Te ruego que me guíes hasta que me lleves a tu presencia, Señor, porque sé que me vas a llevar ahí, no por mis méritos, sino por el sacrificio que tú has hecho en esa cruz. Señor, como sé que me has perdonado, ahora puedo llamarte Padre, porque así lo dice la Escritura. Y te doy gracias, Señor Dios, y te reconozco como un único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de que es, sobre todo nombre, de Cristo Jesús, te lo ruego y te doy gracias. Amén.